Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y amigos y amigas que sintonizan este programa Un Pueblo que Camina. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook, a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente nos acompaña nuestra hermana Ana María Lana Soto, administradora del hogar de oración Emaús, con quien vamos a trabajar en el tema ¿y si vuelvo a pecar? Eso lo hacemos a diario. La confesión, el segundo bautismo que sana tu alma. Tema, pues, que alude a los numerales 979 y 980 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, todos invitados a no desprenderse de esta pantalla y estar pendiente a las exposiciones que hará nuestra hermana. Anita María, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juanito, y hermanos que nos escuchan y también que pueden vernos a través de los diferentes medios. Una vez más, pues es un gusto y satisfacción poder servir al pueblo de Dios, poder servir a todas aquellas personas que nos escuchan sábado a sábado, confiando en que las semillitas que nosotros, los expositores, podamos desarrollar sirva, tal vez no a 100 personas, pero que sirva a una almita y creo que eso es bastante. Muchas gracias una vez, hermanos, y quisiera también agradecer a Monseñor Giovanni Paz, obispo de Latacunga, que gracias a él también tenemos esta oportunidad de poder servir, como les decía, a este pueblo de Dios. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted por esa predisposición. Mire, esta partecita, este espacio pequeñito, es para preguntarle cómo están sus actividades dentro del hogar de oración Emaús. Pero dada la casualidad que estamos justamente en Sábado Santo, cuéntenos un poquito cómo se celebra la Semana Santa en ese sector. Bueno, hay diferentes parroquias. Acá en Quito tenemos alrededor de 200 parroquias y pues cada párroco con el grupo de personas en los cuales están laicos, obviamente también religiosas, religiosos, celebran lo que la Iglesia nos pide, que tenemos este llamado el Triduo Pascual, con sus diferentes celebraciones, se da tal vez diferencias en cuanto a prácticas culturales que se pueda tener dentro de la ciudad, en la parte suburbana y también en la parte del campo, en la parte rural, siempre recordando que tenemos un misal y en el misal pues ya tenemos la instrucción que nos da nuestra Madre Iglesia para realizar las diferentes celebraciones. Por ejemplo, algo que no es parte de la liturgia, pero en algunas parroquias se lo hace,
es el llamado descendimiento, ¿no? Que se lo hace el viernes. No todas las parroquias lo hacen. No es que esté mal o esté bien, sino que propiamente nuestra amada iglesia nos invita a que el viernes pues lo vivamos en silencio, ayuno. Tal vez a alguno no le va a gustar lo que estoy diciendo porque va a estar pensando en la fanesca. Pues dejen la fanesca para otro día, no el viernes. La iglesia nos recomienda hacer ayuno. Pero vamos en este proceso también poco a poco, ¿no? Sin causar enojo en casa, pero tampoco es hacerlo así por hacerlo, sino encontrar el sentido, la razón y ofrecer sobre todo algo a Dios y también hacia nosotros mismos, tener ese cariño, ese amor hacia cada uno de nosotros y darnos cuenta del sacrificio que nuestro Señor Jesús lo hace, ¿no? Es un poquito, puedo comentar y sobre todo escuchar la palabra. Tenemos días donde la riqueza de la palabra es abundante. Hermanos, pidamos al Espíritu Santo, uno, el poder asistir a estas celebraciones. Dos, que el Espíritu Santo nos ayude para entender, para vivir, para celebrar cada uno de estos días. Y como les digo, en especial la palabra de Dios. Vivirla, no les digo que hay que aprenderse, pero sí que el Señor nos dé la gracia de darnos cuenta en mi vida qué necesito cambiar, qué tengo que cambiar para hacerlo, ¿no? También necesitamos poner de nuestra parte. Y obviamente el sábado, hoy sábado que celebramos, pues vivir con alegría, con agradecimiento, con alabanza, con adoración a ese Jesús que muere, sí, pero también resucita y resucita por nosotros. Y tener la convicción y la certeza de que nosotros también, gracias a Jesús que resucita, nosotros también algún día cuando estemos muertos, si se da este caso, podamos resucitar a esa vida eterna. Que obviamente esto lo celebramos ya el domingo propiamente, ¿no? Domingo de Gloria, donde se canta el Gloria a todo pulmón, porque el Señor Jesús ha resucitado y en nuestras celebraciones va a regresar el Aleluya. El cantar el Aleluya que pues en el tiempo de Cuaresma que hemos pasado ha desaparecido, lo hemos guardado, ¿no? Es como que está dormido. Entonces, en este tiempo, pues ya se viene el tiempo pascual, que es el tiempo pascual más importante del año litúrgico. Tenemos la Pascua de Navidad, pero esta Pascua de Resurrección es mucho más grande, menos celebrada tal vez a nivel de símbolos como los foquitos a lo largo de Navidad, ¿no? Pero esta Pascua realmente viene a ser el centro de todo ese año litúrgico. Así que hermanos, a celebrar con gozo, con alegría, y si hemos pecado, pues a regresar otra vez a buscar el sacramento de la reconciliación, penitencia o confesión. Perfecto, y justamente el tema es este. Y si vuelvo a pecar, entonces vamos en el transcurso de esta entrevista a responder muchas inquietudes. La iglesia hoy recuerda a San Isidoro, obispo y doctor de la iglesia, que discípulo de su hermano Leandro y sucesor suyo en la sede de Sevilla, en la Hispania Bética, escribió con erudición, convocó y presidió varios concilios y trabajó con celo y sabiduría por la fe católica y por la observancia de la disciplina eclesiástica. Eso en el año aproximadamente 636. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de San Juan, capítulo 20, versos 22 y 23, que dice:
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. El tema que vamos a ver hoy es: ¿y si vuelvo a pecar? La confesión, el segundo bautismo que sana tu alma. Anita María, por favor, nos puede regalar una breve introducción a este tema. Claro, Juanito, mientras le escuchaba, pensaba en San Isidoro y los otros santos que se celebran en estos días. Para el conocimiento de los hermanos, estas celebraciones en la iglesia van a pasar a un segundo lugar, ya no al primero, por las celebraciones principales que tenemos, ¿no? De vivir esto, la Semana Santa, el Tríodo Pascual. Espero que no se enoje ningún santo, porque no se lo celebra. De hecho está, ¿no? En ese conjunto de vivir esta Semana Santa y de vivir también, pues, este Tríodo Pascual. Bien, y lo otro, ¿qué pasa si vuelvo a pecar? Pues podemos decir, no pasa nada. Es decir, una vez más, si me doy cuenta, reconozco que soy pecador, y eso es importante. Reconocernos pecadores. Todos pecamos, más, menos, a diario. Por eso la Iglesia nos recomienda, de ser posible, confesarnos una vez al mes o cada vez que cometemos un pecado grave. Tenemos en la parte de pantalla, atrás de Juanito, a Jesús, para los hermanos que pueden ver, a Jesús llevando a un corderito más que herido. Para los hermanos que nos escuchan, pues imaginémonos a Jesús llevándonos en hombros porque hemos pecado. La diferencia, ¿cuál es? Que cuando ese corderito que podemos ser nosotros ha pecado, existen dos caminos, tal vez tres, pero podemos hablar de los tres. El uno, me doy cuenta que he pecado y busco acercarme a Dios. Y obviamente reconozco y le pido perdón. El otro camino, pequé, pero no le busco a Dios por diferentes situaciones y motivos. Porque posiblemente lo que yo hice no creo que sea pecado, que exagerados, no fue para tanto. Entonces tenemos estas dos posiciones, la persona que busca a Dios y la otra que no cree que ha pecado tanto o que no es pecado. Y les decía un tercero, para no abrir mucho un abanico, el que se queda quieto y no hace nada. Y yo creo que por estos tres momentos hemos pasado todos en algún momento de la vida. Y recuerdo la cita bíblica que nos dice que podemos ser fríos o calientes, pero no tibios. El Señor es fuerte, ¿no? Y nos dice, porque a los tibios los vomitaré. Es bastante fuerte. El otro día estuvo aquí una chica y me hacía reír, y decía, cada 3 años escucho esa lectura, y cuando escucho esto de los tibios, y me decía, sí, no, yo me tapo las orejas para no oír. Una chica, una joven, ¿no? Y me reía. Y esa actitud es de una persona que conoce el bien y el mal. Entonces, nosotros también estamos llamados a eso. ¿Sí vamos a volver a pecar? Sí,
Pero hay medios y maneras que poco a poco se verá en el catecismo también. De hecho, yo sé que antes ya se los vio, ahora veremos un poquito. ¿Qué hacer para no pecar? Es decir, pecar menos. Yo suelo decir en las charlas, ustedes no quieren confesarse, y en los grupos dicen, sí, no quiero. Digo, bueno, les voy a dar la fórmula. Todos atentos. Les digo, la fórmula para no confesarse es no pecar. Entonces, difícil, es cierto que nos puede dar vergüenza cuando nos vamos a confesar, bueno, infinidad, ¿no? De emociones, que luego de confesarse sabemos que salimos con paz y con alegría. Son los efectos del sacramento. Entonces, Juanito, por esa parte, todos pecamos. ¿Qué pasa si peco? Pues pedir a Dios la gracia de regresar. Acuérdense que también va a estar el cachitos, el diablito al lado, no te confieses, no es pecado, pero si no fue tanto. Entonces, vamos a tener a alguien al lado que nos va a ayudar, pero para que no nos confesemos. Entonces, pensemos en eso también, que cada vez que nos confesamos, vamos a tener una gracia de Dios que nos va a ayudar para pecar menos. Eso es parte ya del misterio, es parte de la gracia que Dios nos da, esa gracia que nos santifica. No sé si con eso está. Creo que había otra pregunta que ya me Perfecto, perdí. hasta ahí nomás estamos. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús, con quien estamos tratando el tema ¿y si vuelvo a pecar? La confesión, el segundo bautismo que sana tu alma, tomado de los numerales 979 y 980 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 280 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer numeral para su análisis es el 979 y dice: en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Puesto que era necesario que, además de por razón del sacramento del bautismo, la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados, le fueron confiadas las llaves del reino de los cielos, con las que pudiera perdonar los pecados de cualquier penitente, aunque pecase hasta el final de su vida. Anita María, por favor, explíquenos, coméntenos este numeral, por favor. Bueno, queridos hermanos, siempre el catecismo es una riqueza y ojalá todos los hermanos puedan tener este libro y poquito a poquito irlo también leyendo, tal vez estudiando,
y siempre se necesita la ayuda de algún sacerdote, una religiosa, alguien que un poquito conozca, ¿no? Por cierta terminología también que se usa. Y lo primero que nos debería llamar la atención, está al inicio del numeral, nos dice que estamos en un combate. Miren, y un combate es una pelea. Entonces, esta pelea la tenemos todos los días. Si vas conduciendo y alguien no conduce bien, ya podríamos pecar, ¿no? Si en casa el esposo con la esposa pasó algo, podrían también pecar, ¿no? Entonces, es un combate constante. Y este combate es, como nos dice el catecismo, contra el mal. Tenemos todos los humanos una inclinación al mal. No la podemos borrar, no la podemos quitar, pero sí la podemos apaciguar. Y eso es lo que vamos a ver. Es decir, si habría fuego, sabemos que con el agua, principalmente, se puede apagar. Si tomamos tierra o arena, también se puede apagar el fuego. No tan fácil como el agua, pero hay un poco la analogía, ¿no? De cómo puedo salir bien de este combate. Y luego nos dice el catecismo, ¿quién será lo suficientemente valiente? ¿Somos valientes? Esa es la pregunta. ¿Soy valiente o me creo valiente? Por ahí podemos escuchar, no, yo no soy cobarde. No, estamos hablando de valentía. El catecismo nos dice eso, ¿no? ¿Quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Les insisto, en la parte de atrás de Juanito, para los que pueden mirar, tenemos un corderito herido. Hermanos, cuando pecamos nos sucede eso. Somos personas como un corderito herido que se lastima la patita, se lastima la otra patita, la orejita, la cara. Son heridas internas que no siempre se ven, pero están ahí. Entonces, yo también, hermanos, y lo digo para mí también, pedir la gracia al Señor que nos ayude, que me ayude a no lastimar a los hermanos, a no injuriar, a no emitir chismes, mentiras, que nos hacen daño, nos causan heridas. Herimos y nos herimos. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que ser valientes en Dios, vigilantes en Dios, si no, no vamos a poder. Por eso es importante en nuestra vida el acercarnos a Jesús. Luego nos dice el catecismo, sí, pues era necesario que la iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados. Esto ya conocemos. Creo que es común, ¿no? Jesús deja en sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. También hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos. Conocemos y se ha venido viendo en numerales anteriores algo sobre esto del bautismo y el borrar el pecado original a través del bautismo. Es cierto que se borra el pecado original, pero como ustedes conocen también, tenemos un rezago que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces sabemos que con el bautismo se borra el pecado original, pero todavía tenemos unos rezagos, unas inclinaciones que ya vamos a ver. Entonces, servirse de las llaves del reino de los cielos es
que a los apóstoles les dice que todos los pecados que sean absueltos aquí en la tierra se absuelven en el cielo. Los que sean perdonados se perdonan en la tierra y en el cielo obviamente también no cuentan ya. Y este envío lo hace el mismo Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes. Miren, qué bonito esto, ¿no? Todos los penitentes. El Papa se confiesa, claro, el Papa se confiesa. Los cardenales, los obispos, los sacerdotes o presbíteros también. Los diáconos, todos debemos confesarnos. Alguien me preguntaba, ¿y el Papa con quién se confiesa? ¿Con Dios? Digo, no, sí y no. Él hace un examen de conciencia, pero él se confiesa con un sacerdote. El sacerdote es el que confiesa o ha confesado a los papas, ¿no? A través de los tiempos. Que pueda ser obispo o no, no tiene que ver, sino que sea sacerdote. Y nos dice el catecismo, incluso aquellos que hubieran pecado hasta el último momento de su vida, si hay arrepentimiento, hay perdón. Eso es lo importante. Pensar. Y hermanos, les sugiero cuando tengamos en casa algún enfermito o fuera de casa, en un hospital o conocemos, no porque vaya a morir, pero busquen un sacerdote que los confiese. A veces se busca sacerdote cuando la persona ya está agonizando, ya no puede hablar. Y ahí pues ya la persona no se puede confesar. Es cierto que puede estar escuchando, pero busquemos a un sacerdote cuando tengamos un enfermito en casa. No les digo porque vaya a morir, sino porque es necesario para su sanación física y sanación espiritual. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, seguimos con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestra invitada, Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús. El tema que estamos tratando es, ¿y si vuelvo a pecar? La confesión, el segundo bautismo que sana tu alma. Tema tomado de los numerales 979 y 980 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube y allí va a encontrar todos los videos que hemos trabajado hasta ahora desde hace algunos años atrás, con enseñanza, lógicamente, del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral, el 980, dice: por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso para los que han caído después del bautismo. Es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Anita María, por favor, nos explica esto y nos comenta, por favor, este numeral. Veamos, Juanito, ¿qué nos inventamos? Vamos a ver. Bien, aquí ya aparece el sacramento de la penitencia, como ya mencioné antes, también llamado confesión, que así creo que lo hemos conocido por muchos años. Desde niños escuchamos el sacramento de la confesión, llamado también de la penitencia o reconciliación. Y podrían, a través de la historia, ha tenido también otros nombres. Entonces nos dice el catecismo, el bautizado
puede reconciliarse con Dios y con la iglesia. Qué bonito esto. Quiere decir que cuando pecamos gravemente, me he apartado de Dios, de su iglesia. Así es. Hay cierta terminología un poquito fuerte, pero hay que saber entender. Cuando pecamos gravemente, sabemos, no podemos comulgar. Y creo que una de las cosas dolorosas que se vive en la actualidad, en el mundo y en nuestro país, en nuestra diócesis, y muchos de ustedes conocen, es que hay parejas que conviven. ¿Vamos a vivir juntitos? Vamos. Después nos hemos de casar. Pero ¿qué me dice el Señor? ¿Qué me dice Dios? Que tenemos un sacramento que es el matrimonio. Entonces, no es que vamos a vivir juntitos. Bueno, sí nos vamos, pero después de casarnos. Entonces, personas que conviven, tal vez muchas de ellas no saben que es pecado grave. Posiblemente no ha habido esta catequesis. Pero las personas que conviven sin tener el sacramento del matrimonio están en pecado grave. ¿Hay solución? Claro que hay solución. Primerito, acercarse donde su párroco, a su parroquia y decir, Padre, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y conversar con el sacerdote para ver cuál es la situación en que se encuentran y ayudarles a buscar una solución. Estas personas que están conviviendo, hermanos, no pueden pasar a comulgar. Yo conozco que algunas sí lo hacen. Pues les recuerdo, no porque yo lo diga, yo, Ana María, no. Nuestra amada Iglesia nos dice que las personas solteras que están conviviendo, al estar en pecado grave, pues no pueden confesarse ni comulgar. Como les digo, cada caso es diferente, cada persona es diferente, y yo les sugiero ir a conversar con el párroco, propiamente con el párroco, o con un sacerdote que conozcan. De pronto, me cae mal el párroco, ya, no es culpa del párroco, ok. Pero yo sí sugiero que vayan a conversar con otro sacerdote, que sea un sacerdote católico. Bien. Y las personas que tal vez están comulgando en pecado grave, están cometiendo otro pecado grave. Que eso ya más adelante con Juanito verán en otros numerales donde se hable propiamente del pecado, las clases de pecado, y se verá también a profundidad el sacramento de la penitencia, que van a ver que es maravilloso. Cuando se entiende, vemos que es una riqueza que todavía nosotros no conocemos muy bien. Entonces, la propuesta de este numeral es: el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la iglesia. Así es, a través del sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión. Y luego tenemos un aparte de San Gregorio, un santo, que nos dice: los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Entonces, claro que se necesita de una labor, de una preparación para poder acudir al sacramento de la penitencia. Solo quiero mencionar brevemente que para poder confesarnos hay que hacer un examen de conciencia. Si es posible, escribir, pero si va a escribir, ese papelito luego tiene que romper, que no encuentre el esposo o la esposa, ¿no? O los papás de los hijos, que a veces sí ha sucedido. Entonces, un poco es unas notas para hacer una buena confesión y no olvidarme de los pecados. Entonces, hacer este examen de conciencia, pero ¿cómo lo hago? Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, hago una oración para que me ayude
y pedir al Señor que no me olvide algún pecado. Y yo les sugiero, comiencen con el pecado más grande. Si se olvidan un chiquito, bueno, pero mejor los grandes. Maté, le pegué a mi esposo, le fui infiel, etcétera. Los pecados grandes. Le mentí, le robé, primero los pecados grandes. Como les digo, si me olvido un pequeño, me olvido el pequeño, pero no dejen para el final los grandes, porque me puedo olvidar uno grande. Entonces es mejor comenzar por los pecados grandes, ¿no? Entonces un poco el orden de este examen de conciencia. Si he pecado, obviamente, contra Dios, contra la iglesia, no sé, he hablado mal de un sacerdote, he hablado mal de la iglesia, todo eso es pecado, que poco a poco, en el transcurso del tiempo, se verán los numerales para poder entender mejor, ¿no? Luego tenemos el segundo paso, a ver si Juanito se acuerda. Tomemos de lección. El dolor del pecado. Eso, ¿no? El arrepentirme. Y ya vi el pecador así, me arrepiento, me lastimé, causé tal vez algo grave, ¿no? Al prójimo, no quise hacerlo. De hecho, pienso yo que todo el mundo en su intimidad más grande, todos somos buenos porque somos creados por Dios. El tema es esta concupiscencia, ¿no? Que este deseo, tal vez es este deseo desordenado. Esa es la concupiscencia, de pronto esta palabra medio extraña. Este deseo desordenado de obtener bienes terrenales, de obtener placeres. A través de eso es lo que pecamos, ¿no? Y como les decía, recordar estos 5 puntitos nada más: examen de conciencia, dolor de corazón, arrepentimiento. Tercero, Juanito, ¿se acuerda? Propósito de enmienda. Eso. Propósito de enmienda o propósito de cambio. Ya no voy a volver a hacer lo mismo. Como yo les sé decir, ya no cometan ese pecado. Busquen uno nuevo. Tampoco. Entonces, busquemos la forma de fortalecernos para cambiar. Si soy infiel, hasta aquí, hasta hoy día sábado soy infiel. Mañana domingo, no más. Hasta hoy fumo, no más. Y de hecho conocí a un obispo, no voy a dar el nombre, fumaba y dijo, hasta hoy fumo. Y automáticamente el día siguiente dejó de fumar, considerando que el fumar también es atentar contra nuestra vida y es ir contra el 5.º mandamiento. Eso se lo verá después también. Y vamos ya al 4.º puntito. Ese es más fácil, la confesión. Decir los pecados, ¿no? Confesar. Ir donde el sacerdote y decir los pecados. El padre no se va a asustar, no se preocupen. El sacerdote ya ha escuchado todos los pecados posibles. Entonces, no hay pecado nuevo. Pues como no hay pecado nuevo, el padrecito va a estar aburrido confesando, ¿no? Pero él ya sabe y ese es parte de su ministerio. Y el 5.º punto, La penitencia. La penitencia. ¿Ya? El sacerdote nos manda a rezar un Padre Nuestro, puede mandar a rezar un Ave María, una cita bíblica, a rezar un rosario, depende, ¿no? No es igual la penitencia para todos. O de pronto el sacerdote dice, tus pecados han sido absueltos, puedes irte en paz. Padre, la penitencia. No, si no te manda, no hay. Entonces, en ese caso, yo sugiero orar como acción de gracias por el sacramento que he recibido. Darle gracias al Señor porque he podido confesarme. Esos son los 5 puntitos, ¿no? Que así muy, muy básicos. Entonces, esto es, de acuerdo al catecismo, para los que han caído después del bautismo. Para eso es el sacramento de la penitencia, como nos indica. Es decir, que a través del sacramento somos regenerados, una nueva criatura. Cada que nos confesamos, miren qué bonito, somos una nueva criatura, una nueva
un nuevo hijo de Dios, regresa a la casa del Padre, porque yo solito me salvo, cuando peco solito me voy, pero tengo que regresar. Acuérdense, hermanos, del hijo pródigo. Él rompió la tabla de los 10 mandamientos, pero regresó y el Padre misericordioso lo recibió. Entonces, no tengamos miedo, hermanos, no tengamos vergüenza, sí da vergüenza, pero ya no pequemos, entonces así ya no nos va a dar vergüenza. Eso está complicado, pero bueno, hay que seguir adelante. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, estamos nuevamente con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestra invitada, Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús, nos ha explicado los 2 numerales del tema ¿Y si vuelvo a pecar? La confesión, el segundo bautismo que sana tu alma. Tema, pues, obtenido o sacado de los numerales 979 y 980 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos muchísima información sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, vamos a la parte de las preguntas, unas preguntitas que se nos ha ocurrido. Por ejemplo, muchas personas se confiesan sin haber hecho el examen de conciencia, sin haber cumplido esos 5 pasos que ya se describieron en el anterior tiempo. El Padre los absuelve. ¿Qué pasa con esa confesión? Bueno, Juanito, en ese caso solo Dios sabe. A ver, hay que considerar también la parte pastoral, ¿no? Está bien el catecismo, pero la parte pastoral. De la experiencia que yo tengo, hay que considerar que muchas personas no saben cómo confesarse bien, no saben cómo hacer un examen de conciencia, aunque parezca obvio o se asuma. A veces los sacerdotes asumen que nosotros ya sabemos, pero no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una catequesis para adultos. Este tiempo que hemos pasado de Cuaresma es muy bueno para enseñar a las personas cómo confesarse bien, ¿no? Que sería un tema interesante, cómo confesarse bien. Y hay que considerar en esto que les comento sobre esta pastoral al joven, al adulto mayor, considerar que si no hago el examen de conciencia, no estoy haciendo una buena confesión. Y también podría caer en pecado, dependiendo si lo hago consciente o inconsciente, ¿no? Considerando que debemos pensar en que hay una esperanza. ¿Esperanza en quién? Esperanza, espero en Dios. Hermanos, les repito, no tengamos miedo. El otro día me encontré con una señora y le pregunté hace cuánto tiempo no se confiesa. Me dijo 50 años. Y me dices que si voy al Padrecito me ha de hablar. Y aquí para mis hermanos sacerdotes, especialmente para los sacerdotes jóvenes. Uy, pero mamita, ¿cómo va a venir así? Pues 50 años, ¿qué le pasa? Usted es una pecadora empedernida.
no, por favor, así no. No sé si habrá alguno, pero a veces también es importante la experiencia del sacerdote para poder confesar. Por tiempo no pongo casuísticas, pero he estado en situaciones muy dolorosas. Incluso un sacerdote le dijo a una chica divorciada que ya no tenía salvación. La chica salió del templo y lo que buscó, se subió a su vehículo y buscaba un precipicio para lanzarse con el vehículo. Gracias a Dios no sucedió, la encontramos en un oratorio y me dijo eso, es que me fui a confesar y el padre me dijo que yo ya no tengo salvación. Entonces lo que pensé es, entonces ¿para qué sigo viviendo? ¿Qué tal si se mataba? Entonces, sí les pido, hermanos sacerdotes, para uno no es fácil confesarse, de acuerdo, para ustedes tampoco, pero yo sí les pido que sean más misericordiosos, como Jesús nos acoge, no importa el pecado que sea, hermanos, con la gracia de Dios, con este amor de Dios hacia nosotros, vamos a ser sanados. Hermanos sacerdotes, ustedes tienen en sus manos este poder dado por Dios para dar la absolución. Sí, pero también una palabra de aliento, con lo cual esa ovejita que hablamos y que se ve atrás de Juanito, va a sanar, va a volver a estar alegre, va a volver a estar en esperanza, se va a aliviar su corazón, va a sanar su corazón, va a sanar su parte física, su parte emocional. Y vamos a buscar la protección de Jesús, la protección de nuestro amado Señor. Y de ahí va a nacer la compasión hacia otras personas. Estamos hablando de un tema bastante complicado, porque por lo general si hablamos de un violador, si hablamos de un asesino, si hablamos de un narcotraficante, ¿qué se busca? Matarlo. Cadena perpetua, que no salga. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Entonces, regresemos nosotros a esa misericordia, a buscar esa misericordia, y lo vamos a tener en cada Eucaristía que asistamos. Vamos a comer a Jesús y Él nos va a ayudar a sostenernos, a no caer en la tentación causada, ¿no es cierto?, esta por el mal. Acuérdese, no sé, bíblicamente de la mujer adúltera, que se la encontró en pecado grave, fue perdonada por Jesús. El ladrón, ¿no? El buen ladrón, se dice, Jesús en la cruz, y Jesús le dice, hoy mismo estarás en el cielo, ¿no? Con él. Entonces pensemos que no importa en lo que hayamos caído, no importa lo que hayamos hecho, hay esa esperanza y hay esa misericordia del Señor. Entonces a veces creo que estas confesiones al apuro, no sé si todos alguna vez lo hemos hecho, pero buscar esa misericordia no solo para que me vean que voy a comulgar, sino de verdad sanarme en la confesión, sanarme en la penitencia, por eso sacramento de la reconciliación, o sea, regresar a esa comunión con Dios. Entonces, esta misericordia va a ser una constante acción de amor hacia mí. Yo porque me amo, por eso me voy a confesar. Y qué bonito a veces es ver al papá con el hijo en una parroquia. Venimos a confesarnos. Miren el ejemplo, papitos y mamitas, ¿no? Y tías y abuelas, me voy a confesar. ¿Y qué es eso? Esto, ¿no? Entonces, padrinos que son de bautismo, llevar a sus ahijados también a confesarse. Los padrinos de confirmación, llevar a sus ahijados a confesarse, a sanarse, a cambiar, a estar mejores, a evitar el mal, a ser sanados física y espiritualmente. Así que, Juanito, tranquilo, ya no se confiese,
sin hacer un buen examen de conciencia. Perfecto, perfecto. Hay otras personas que en cambio dicen, yo me confieso directamente con Dios. ¿Qué puede decirse? Qué bueno, yo también. Bueno, es que para hacer un examen de conciencia tengo que hablar con Dios y decirle, mira, yo he hecho esto, esto, esto. Pero un poquito a lo que va la pregunta, es cierto que hay personas que dicen eso. Obviamente, ahí pues hay miedo y en algunos casos temor, que es superior al miedo, de ser juzgados, de ser criticados, sobre todo por vergüenza. Y hay algo más grande aquí. Hay orgullo y hay soberbia. Y ese es un pecado grave. Y esta corriente también, recuerden, viene de nuestros hermanos cristianos protestantes. Ellos dicen, me confieso con Dios, así en el campo, al aire libre y ya. Si es que Dios lo hubiera puesto así, de acuerdo. Pero Jesús, ¿qué nos dice? Dejó este poder a la iglesia a través de los apóstoles y hasta hoy día a través de los sacerdotes. No tenemos opción. Lo mejor, como les digo, es ir buscar un sacerdote para confesarnos. Y a los sacerdotes, hermanos, por favor, ayúdennos confesando. No es fácil confesar, no es que yo confiese, pero más o menos. No, es por las experiencias que me han contado hermanos sacerdotes. Me decía alguna vez un sacerdote, a veces uno tiene que poner cara de tabla. Así me decía, cara de tabla o cara de caballo para que no nos afecte todo el dolor que la gente lleva y que viene a dejar con nosotros. De ahí la importancia de contar mucho más con el Espíritu Santo, obviamente con Dios, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Es importante, pues, saludar a toda esa audiencia que nos sigue a través de la radio, a través del canal de la radio en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Para todos ellos, pues, un abrazo virtual, porque no podemos dar otro tipo de abrazo. Muy bien. También pues agradecer a la casa de oración Emaús y también saludar pues a los sacerdotes, religiosos, religiosas y todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la iglesia. Anita María, muy agradecidos con su participación, ya le hemos molestado muchas veces y le vamos a seguir molestando, pero no queremos irnos o despedirnos sin haber escuchado antes su mensaje final. Por favor. Gracias, Juanito, una vez más. Pues hermanos, yo me comprometo con ustedes, con los que estén escuchando, con los que nos vean, poner una velita al Santísimo en nuestra capilla y orar por ustedes. Orar para que tengan la fortaleza, la fuerza de poder hacer un buen examen de conciencia y acudir a confesarse. Y les invito a que oremos también por los sacerdotes confesores, por los sacerdotes que nos confiesan. Como les decía, no es fácil. Podríamos decir, los sacerdotes reciben toda nuestra basura. Perdón que lo diga así, ¿no? Un poco descriptivo. No creo que sea bonito ser un tarro de basura, donde la gente va y bota toda su basura. Y aquí les digo una vez más, esa es la gracia del sacerdocio, esa es la gracia de el ser misericordiosos, y desde esa misericordia que ustedes, hermanos sacerdotes, nos pueden dar, que nos acogen, que venga esa acción multiplicadora de esa gracia que hemos recibido en este sacramento, este amor, esta misericordia que les digo,
que nosotros también podamos actuar con esa misericordia y con ese amor para llevar a otros hermanos a Dios a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios y a través de esta fraternidad, ¿no? Desde el bautismo todos somos hermanos. Dios les bendiga. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por esa participación. Amigos y amigas, estamos finalizando nuestra transmisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, hacer un examen de conciencia y confesarnos lo más pronto posible. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.